Vamos a ver el video de una apicectomía. El tema de hoy es apicectomía. El propósito de una endodoncia es eliminar todo, toda la infección al interior o alrededor del diente, ¿no? En algunos casos, técnicamente, la endodoncia puede estar bien hecha, pero existen conductos accesorios milimétricos, ¿no? Muy pequeños, inalcanzables para cualquier técnica, entonces la endodoncia fracasa. Fracaso endodóntico no es sinónimo de endodoncia mal hecha, es simplemente que la endodoncia no ha podido eliminar todo el proceso infeccioso. En ese caso se recurre al retratamiento de endodoncia, o eventualmente, cuando ya no es posible hacer el retratamiento de endodoncia, se recurre a la alternativa final, que es el tratamiento de apicectomía, y ese es el tema del día de hoy, ¿no? La apicectomía y la obturación retrógrada, que son dos tratamientos unidos uno al otro, en donde el propósito es eliminar la infección que se encuentra alrededor del ápice, vista que la endodoncia no ha podido solucionar este problema. Entonces se hace una cirugía mediante anestesia local, en la que estamos viendo, en la cual el propósito es puretear, hacer un puretaje del tejido periapical y además cortar una parte del tercio, hasta el tercio apical, una parte del tercio apical del diente, con el fin de eliminar toda la infección en la zona apical del diente, ¿no? Se puede hacer en dientes unirradiculares, es lo más frecuente. Se puede hacer, pero con dificultad y a veces con poco éxito en los dientes posteriores, multirradiculares, pero también es posible. Normalmente la cirugía se hace con un instrumento llamado, con un instrumento rotatorio llamado fiesta de mano de alta velocidad, ¿no? Pero en otros casos recurrimos al ultrasonido quirúrgico, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Por eso es que en esta primera parte estamos viendo la realización de una incisión tipo Newman, ¿no? Con dos verticales y una horizontal que festonea el cuello de los dientes. Una vez que hemos logrado esto, vamos a proceder a hacer la trepanación. Cuando la trepanación se hace con fresa de alta velocidad, con fresa quirúrgica, entonces el hueso en la zona vestibular se pierde, ¿no? Por completo. En cambio, cuando se utiliza el motor piezoeléctrico, o sea, el ultrasonido quirúrgico, se puede utilizar esta técnica llamada la técnica de Curie, ¿no? La de Curie es la que nos permite, en este caso, hacer una trepanación en la zona vestibular y luego simplemente hacer la apicectomía y después de terminada la realizar, volver a colocarle el hueso que hemos trepanado. Ese es el concepto de la verdadera trepanación. Técnica de Curie, descrita en el año 1987. Ese no es una técnica nueva. Una vez que completamos la trepanación, estamos a punto de completar la trepanación, procedemos a levantar la tapa de hueso. A veces sale entera, a veces se parte en dos. Hay que tener cuidado, porque la idea es que después de terminada la cirugía, vamos a volver a colocar, en este caso, la tapa de hueso. Acá se ha fracturado una parte de la tabla. Y luego procedemos a la apicectomía, ¿no? La apicectomía no es otra cosa más el recorte del ápice, porque no nos permite ver la cara posterior de la raíz, no podemos limpiar adecuadamente, por eso se hace la apicectomía, ¿no? Esto lo podemos hacer también con un ultrasonido quirúrgico, que lo estoy haciendo con alta velocidad, para hacerlo más rápido quizá. Y una vez terminado el curetaje apical, acá está el conde gutapercha, hacer una cavidad retrógrada, colocarle un ionómero de vidrio, ¿no? O un MTA, un mineral óxido, mineral trióxido agregado. Y después de terminar la apicectomía y terminar la obturación retrógrada, en este caso con ionómero de vidrio, se va a proceder simplemente a volver a colocar la tapa de hueso y el suturado, ¿no? Es decir, el hueso trepanado no es el ionómero de vidrio que sirve para hacer la obturación retrógrada, o sea, el sellado apical,
esperamos que se endurezca, hacerse con ionómero de vidrio autofotocurable, no interesa cuál ionómeros en realidad, y luego le vamos a colocar nuevamente un fragmento de hueso, porque no queremos que la cavidad se rellene, en este caso que no se rellene con tejido fibroso. Estamos encontrando el sitio de una de las partes, después le colocamos la otra parte. No esté estable, se coloca un tornillo de fijación y después se procede a la sutura, ¿no? En este caso, las suturas con ácido poligláctico, un hilo absorbible. El hilo es un poco grueso, parece un 4 ceros, pero con un 5 ceros sería mucho más bonito. Y vamos cerrando progresivamente cada uno de los sitios, ¿no?, de manera hermética, hasta terminar de reposicionar el colgajo y colocar el colgajo en su sitio. Y ahí termina el procedimiento quirúrgico. Hemos hecho una apicectomía. También le hemos colocado un autoinjerto, porque hemos vuelto a colocar el hueso que tenía en la zona, que hemos trepanado inicialmente en la zona vestibular. Cuando no usamos esta técnica, se llama la técnica de Curie, lo que hacemos es rellenar, o deberíamos rellenar la cavidad con injerto de hueso particulado y luego colocar una membrana encima, ¿no? Porque caso contrario, lo que sucede, o lo que va a suceder es que la cavidad no se va a rellenar por completo con hueso, sino se va a rellenar solo con el tejido fibroso que va a invadir la zona periapical donde hemos hecho la cirugía, ¿no? Acá estamos completando el suturado. Tiene que haber un sellador hermético de la cavidad, del colgajo, perdón. Y una vez terminado el último punto de sutura, vamos a proceder a darle la medicación que corresponde, su antibiótico, su analgésico y su antiinflamatorio. En eso consiste entonces la técnica de la apicectomía. Este es el último punto. Se puede hacer en dientes anteriores, se puede hacer en dientes posteriores. Este es el tratamiento terminado. Y la medicación, su antibiótico, su analgésico y su antiinflamatorio, ¿no? Entonces, en eso consiste la técnica de la apicectomía. Entonces, vamos a ver ahora la teoría. La cirugía apical se ha hecho históricamente con dos técnicas, ¿no? La más antigua, la del año 1906, si mal no recuerdo, la técnica de Parch. El doctor Parch fue Karl Parch, ¿no? Escribió esta técnica de la apicectomía desde la incisión, por eso la incisión se llama incisión con técnica de Parch, es una incisión en forma de media luna, pero en el video hemos visto otro tipo de incisión, ¿no? Y la técnica de Curie, que es muy importante, que ya eso es del año 1987, como les decía, y que ha revolucionado esta técnica, pero desafortunadamente tenemos que hacerla con disco de diamante, o tenemos que hacerla con ultrasonido quirúrgico, ¿no? Un poco de la historia, ¿no? Algunas técnicas relacionadas con la odontología y cirugía bucal en general, ¿no? Como la profundización de surco, que ya no se usa, además ni siquiera se enseña en la universidad, no tiene sentido. Ahora existen los implantes dentales. Los reimplantes intencionados posendodoncia, fracasaba la endodoncia en molar y no se podía hacer apicectomía, entonces se extraía el diente, se extrae el diente, se hace la apicectomía fuera de la boca en un tiempo no mayor de 1 hora y luego se le vuelve a colocar el diente en su lugar. Eso he hecho un montón también anteriormente, ¿no? Pero también es una técnica que ya no tiene ningún sentido porque la viabilidad del diente es muy pobre, tanto en el reimplante intencionado después de una endodoncia, posendodoncia, como también los niños que se caen, se les abulsionan los dientes y luego se reimplantan, ¿no? Tiene éxito inmediatamente, pero a largo plazo se pierde el diente y se pierde también todo el hueso alveolar. Entonces, también es una técnica que ya es parte del pasado, aunque se sigue enseñando todavía en la universidad, ¿no? Igual que trasplante dentario, que es el reemplazo de un diente por otro, extraer la primera molar, el inferior es lo más frecuente, extraer también el germen del tercer molar y colocar el tercer molar en el lugar en el cual se encontraba el primer molar. Eso también es una técnica que ya forma parte de la historia de la odontología en general, ¿no? Esto es un poco de historia de la profundización de surco vestibular. Cuando el paciente no tenía fondo de surco, no poníamos implantes, estoy hablando hasta la década de los 80 del siglo pasado.
Y hacíamos un corte, una incisión en el fondo del surco y le colocaba un injerto de piel o un injerto de mucosa, ¿no? Entonces se producía un fondo de surco falso, ¿no? Que le duraba al paciente 6 meses y después de 6 meses simple y llanamente desaparecía y no habíamos logrado absolutamente nada. Por eso es una técnica que ya no se utiliza. Este es uno de mis casos, ¿no? Por ejemplo, nos arriba a la izquierda, la extracción, una molar inferior en mal estado, una primera molar. No se puede hacer la pisectomía, ni siquiera han podido completar el tratamiento de endodoncia. Se hizo la extracción del diente y fuera de la boca se le hizo lo que hemos visto, la pisectomía, el curetaje, la limpieza también, el curetaje del lecho quirúrgico, ¿no? Y después, una vez en este caso, volverle a hacer la endodoncia, pero por vía retroapical, se le volvía, se hacía la obturación retrógrada con ionómero de vidrio y se volvía a colocar el diente en su sitio. Esto duraba muy poco tiempo, ¿no? Por tal manera, máximo, pues unos 2, 3 años, ahí es otro caso también, pero al final el diente se perdía, ¿no? Esa es parte de la historia de la cirugía radicular, ¿no? Como se le llama también, ¿no? Algunos dicen cirugía apical, porque cirugía en la zona apical también, ¿no? Es la técnica del reimplante intencionado post-endodoncia, ¿no? Vuelvo a repetir, se ha hecho la extracción del diente, se ha hecho la endodoncia fuera de la boca, se ha hecho la pisectomía y una vez que se obturan, como se ve acá abajo al medio, la zona periapical se obtura con ionómero de vidrio, igual que lo que hemos visto en el video, pero fuera de la boca, y después, voy a poner este costado, el diente se vuelve a colocar en su sitio, es decir, se hace el reimplante intencionado del diente. Otro concepto que también ya es parte del pasado, aunque lo sigan enseñando en la universidad, es el reimplante intencionado posabulsión de un diente, ¿no? El diente se abulsionó o incluso se salió fuera de la boca, lo volvemos a colocar y efectivamente el diente va a fijar, ¿no? El problema es que después de algunos años, puede ser un año, puede ser 10 años, yo he visto pacientes con 20 años de reimplante intencionado, termina perdiendo el diente. Alguien me dirá, pero doctor, pero valió la pena, 20 años ha tenido el diente en la boca. El problema es que cuando el paciente pierde el diente, todo el hueso alrededor de la raíz también se ha perdido, entonces no sé si será para bien o finalmente para mal del paciente, ¿no? Nuestro enfoque ahora, nuestro paradigma en odontología ya no es salvar el diente a costa de cualquier cosa, es cuidar más bien el volumen de hueso alrededor del diente. Si el diente cumple la función de preservar el hueso, entonces el diente se quedará en la boca. Pero si el diente tiene una infección crónica por una fístula constante, por una enfermedad periodontal avanzada, no vale la pena conservar ese diente porque la acidez de la infección va a inducir a una actividad de los osteoclastos que finalmente van a reabsorber todo el hueso alrededor de la raíz del diente y el diente, conjuntamente con su hueso de alrededor, se va a perder, ¿no? Entonces, si bien es cierto, esto tiene un éxito inmediato y a veces inmediato, finalmente, acá en otro caso, terminan perdiéndose los dientes, se reabsorben las raíces en mayor o en menor tiempo, y en este caso, bueno, se hizo la extracción de 2 centrales en un niño de 11 años y le coloqué 2 implantes dentales para que viva toda su vida con esos dientes, ¿no? Con esos implantes. Entonces el concepto ha cambiado, tenemos nuevas herramientas para resolver esos problemas, ¿no? Acá vemos un diente, un incisivo lateral, una pieza 1.2, ¿no? Que ya cambió de color. Este paciente tiene 29 años, pero refiere que cuando tenía 9 años, o sea, 20 años antes, había sufrido de una abulsión, se había caído y su mamá lo llevó al dentista y el doctor le colocó los dientes, dijo, felicidad, se le prendió, el diente se fijó. Pasaron 20 años y este chico, ya no es chico, ya quiere solucionar el problema, porque el diente es de otro color, se toma una radiografía y vemos que la raíz está totalmente deformada y en la tomografía sagital, la que arriba a la derecha, literalmente no existe hueso, ¿no? Entonces, ¿se le hizo un bien o se le hizo un mal, ¿no? Entonces, si vemos las cosas apuradas, un poco inmediatas, ¿no? Entonces vamos a decir, sí, efectivamente, se le ha dado una buena solución, ¿no? El paciente no tiene dinero, el paciente no tiene recursos para un implante, sí, está bien, pero a largo plazo el daño es mayor, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Son técnicas que ya son parte del pasado, ¿no? Este es un caso que hicimos en la universidad en Villarreal hace muchos años, es el año 1987, 88, 88. El paciente iba a perder la primera molar definitivamente y le propusimos extraer el segundo, el tercer molar y colocarlo en el lugar del primero. La foto de la derecha muestra el tercer molar en el lugar del primer molar. Trasplante dentario, éxito, conferencias por acá, conferencias por allá, artículos científicos publicados. Pasan algunos años y el paciente pierde el diente, pierde el hueso y realmente pierde todo, ¿no? Este es otro caso que hicimos en la universidad en el año 1989. Una bachiller se ofreció como paciente y me dijo, doctor, hágame
el trasplante de la tercera a la primera molar. Acá está, ¿no? Esta es la foto 11 años después, ¿no? 11 años después. Vemos que la raíz, en la periapical, que la raíz está pequeña, no ha desarrollado, se ha reabsorbido una parte, y felizmente el hueso no se ha perdido en extremo, ¿no? Pero finalmente se ha perdido el diente y mejor le hubiera ido en su oportunidad a colocarse un implante dentario. Entonces, eso es un poco la historia de la cirugía apical, porque eso es parte ya de la historia. No nos pueden contar esta historia como novedosa, como nueva, es parte de la historia. Y la historia de la apicectomía, perdón, de la cirugía apical, no puede estar ajena a este hombre tan importante dentro de la cirugía bucal, que fue el doctor Karl Parch, ¿no? Carlos Parch, dices Carlos, ¿no? Karl Parch, que en un congreso, en ese tiempo se le llamaba relato, ¿no? Le llamaban relato a un encuentro, hizo una conferencia describiendo la técnica de la apicectomía tal cual nosotros la conocemos hasta ahora. Él describió esta técnica exclusivamente para el primer molar, el incisivo central superior, ¿no? Esa fue su técnica. Y en el año 1898, ¿no? En ese tiempo no existía la radiografía periapical. La radiografía periapical del primer equipo recién aparece en el año 1910. Entonces, esa técnica que fue mencionada, descrita por Parcia, realmente pasó desapercibida. No le dieron importancia. Y después él hizo un segundo trabajo en 15 pacientes, como dice acá, en 1898, tampoco había radiografía, no pudo demostrar lo que él realmente había hecho, ¿no? Entonces, no fue sino hasta el año 1908, 1910, en que esta técnica comienza a utilizarse un poco, pero queda todavía en el tintero hasta la década de los años 30 en que comienzan a utilizarlo, y con más énfasis en la década de los 50, porque entre el año 30 y 50 hubo una corriente en odontología que decía hay que ser, no hay que ser tan agresivo, ¿no? Hay que ser conservador. ¿Y para qué le vamos a cortar la raíz? Si le cortas la raíz, cortarle la raíz a un diente es como amputarte un dedo, una barbaridad de comparación, no tiene sentido. El hecho es que no hacían apicectomía, pero sí curetaje apical. Y el curetaje apical tenía hasta 80-90% de fracaso. ¿Por qué había fracaso? Porque la parte posterior de la raíz no se podía limpiar, porque precisamente el ápice no dejaba ver, no dejaba limpiar. Y de ahí, a partir de la década de los 50, vuelve a aparecer un nuevo repunte de esta técnica, una revalorización de esta técnica, que ya no solamente se comenzó a utilizar en los incisivos centrales, como decía Parch, sino en todos los dientes, inclusive en las molares inferiores y en las molares superiores, ¿no? Esta técnica, ¿en qué se basa? Se basa en que tenemos que abordar la zona apical porque hay una infección que ya no puede eliminarse mediante la endodoncia. Tenemos que hacer una limpieza del hueso periapical, pero la raíz nos estorba, la raíz no nos deja ver. Por eso este gráfico es muy ilustrativo, nos muestra que el corte del ápice en realidad no es el fin, sino es el medio que nos permite visualizar el ápice y poderlo limpiar correctamente. Por eso es que la técnica se le llama apicectomía, cuando la finalidad en realidad no es la apicectomía, la finalidad es el curetaje apical. Entonces, ambas técnicas van de la mano. Pero cuando se corta el ápice, la gutapercha se contrae al contacto con los fluidos, los cambios térmicos, y va a producir o a permitir una filtración de fluidos y filtración de bacterias en la zona apical, ¿no? De ahí nace el concepto de la obturación retrógrada u obturación retroapical. Inicialmente se hacía con amalgama de plata, y ustedes incluso han nacido en la odontología, de pronto sin experimentar con la amalgama de plata, ahora todo es, o la mayoría de casos son ionómeros de vidrio, reconstrucciones con resina fotocurable, ¿no? Pero antiguamente se utilizaba la amalgama, ¿no? La amalgama tenía problemas de tatuaje, problemas de irritación, inflamación periapical, entonces se fue desplazada por el ionómero de vidrio, ¿no? Y el ionómero de vidrio se ha venido utilizando regularmente hasta la fecha, pero hasta hace unos 15 años aproximadamente, 18 años, irrumpió en el mercado el MTA, ¿no? El MTA son las siglas del mineral trióxido agregado, que es una sustancia que promueve la calcificación de los cementoblastos, ¿no? Es un inductor de la calcificación de los osteoblastos, es decir, permite el cierre apical de los ápices, de los canalículos expuestos, ¿no? De tal modo que es un tratamiento más biológico que aquel que produce el ionómero de vidrio, que simplemente es una obturación. Pero como el ionómero de vidrio, el ionómero de vidrio, claro, está muy difundido, se utiliza en forma masiva, y además el MTA, esas son las siglas del mineral trióxido agregado, muchas veces es un poco caro y a veces no es muy utilizado, ¿no? Pero en realidad el MTA es el material
por excelencia, ¿no? Algunos de los nombres que ha llevado esta técnica de la apicectomía desde 1896, descrito por Parks, y que fueron cambiando hasta finalmente quedarnos con el nombre de apicectomía y obturación retrógrada. La cirugía endodóntica, no solamente la cirugía apical, hemos venido utilizando algunas técnicas que también ya son parte del pasado, como la amputación radicular, que consiste en resecar más del tercio apical. Eso solamente se hace en los dientes, los molares, los dientes posteriores, pero ya no se usa porque si un diente tiene poco soporte radicular, es mejor extraerlo, ¿no? Y colocarle un implante dental, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que han cambiado. También la hemisección y la premolarización, que ya son técnicas pasadas. La premolarización consistía en dividir una molar inferior en dos raíces, ¿no? Y colocarle una corona independiente a cada una de ellas. Pero eso pasaba por hacer un tratamiento de endodoncia correcto, ¿no? Con éxito en cada una de las raíces, y ahí era el problema, ¿no? Entonces fracasaba la raíz mesial, se extraía, eso se llamaba hemisección, ¿no? De retirar una raíz, generalmente la mesial, para quedarnos solamente con la raíz distal. Pero la raíz distal es muy pequeña para soportar un cantilever de una corona completa. Entonces terminaba haciéndose un puente de 3 piezas. Perdía sentido por completo conservar esa raíz. Ya no se usa porque ahora tenemos los implantes dentales, ¿no? Y el reimplante intenso, al que ya les he explicado, que tampoco se utiliza como técnica. Entonces hemos ido pasando, ¿no? Este es un caso, por ejemplo, el primero, una lesión apical, se ha hecho la pisectomía, y en la foto del medio se ve que se ha hecho, yo lo he hecho, es un caso mío antiguo, obturado con amalgama de plata, ¿no? Después ha venido, vemos la foto de la derecha, y en otra época en la cual utilizamos o bien el MTA o en este caso utilizando el ionúmero de vidrio para la obturación retroapical. Si hacemos apicectomía y no hacemos obturación retroapical, se va a producir eh, una contaminación retroapical, ¿no? En este caso, una filtración, una filtración retroapical. La época romántica de la apicectomía, ¿no? O de la cirugía apical, por ejemplo, es un caso, ¿no? Hace también algún tiempo arriba, abajo hay dos casos, uno arriba y otro abajo. Se hizo la hemisección, se retiró la raíz mesial y luego se dejó la distal. Pero tallar, pues, el premolar de todas maneras es casi lo mismo en estos tiempos, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, esta es una foto de una radiografía del año 1988, cuando yo trabajaba en el hospital de policía, nos parecía interesante, nos parecía espectacular, ahora es parte de la historia de la odontología, ¿no? Acá abajo igual un instrumento roto, una lima que se rompió, en mi sección conservar la raíz distal. Esto, como repito, ahora es parte de la historia, ¿no? También vemos algunos casos, ¿no? Es casos que lo mostraba con orgullo, ahora no con vergüenza, porque es parte de lo que he hecho, ¿no? Ha cambiado nuestro criterio. Dos dientes, ambos con obturación, con sobreobturación. En el caso del derecho, incluso ¿cómo se llama? La gutapercha se ve a través de la mucosa. Levantar el colgajo, hacer la limpieza, colocarle ionómero, pero esto finalmente fracasa porque el soporte radicular es muy pequeño. No tenemos que conservar ese principio de dos partes de raíz y una parte de corona. Caso contrario, esto va a fracasar y se va a perder ambos dientes, ¿no? Entonces, hay algunas causas por las cuales se produce el fracaso del endodoncia. Habíamos dicho que el fracaso se puede ver según Leonardo. Leonardo es un profesor, es un endodoncista famoso de Brasil. Él dijo que los fracasos se pueden deber a variaciones anatómicas en el diente, es evidente, al diagnóstico por el cual ha venido el paciente a hacerse la endodoncia, no es en la clase de endodoncia el día de hoy. Puede haber diferentes tipos de infección que no pueden ser eliminadas a través de los sistemas de irrigación endodóntico. Ustedes están llevando curso de endodoncia, entonces fracasa la endodoncia. O fracasos debido también a errores, ¿no? Durante la apertura cameral, errores durante la preparación del conducto, errores durante la obturación endodóntica. Entonces todo eso lleva a una serie de diagnósticos que los están explicados acá, como subobturación cuando hay una deficiente obturación que a veces se puede solucionar con retratamiento, una sobreobturación que a veces ya no es posible echar marcha atrás, se nos fracturan los instrumentos, hay una patología apical muy grande, no se puede eliminar con la endodoncia solamente, una necrosis pulpar postraumática, hay una infección severa, una sepsis producida por una bacteria anaerobia, y la infección no se puede eliminar con la endodoncia, fracasa la endodoncia. Hay una serie de alteraciones, ¿no? Como variaciones anatómicas atípicas, conductos accesorios, raíces curvas, conductos estrechos,
que finalmente van a llevar al fracaso, ¿no? Acá vemos algunos casos de subobturación donde la gutapercha no ha llegado a alcanzar el límite CDC, ¿no? Acá vemos otros casos contrarios, ya no es subobturación, ahora es sobreobturación, el material de relleno o el cemento de obturación se fueron más allá del ápice. Acá también dos casos de sobreobturación con la gutapercha en este caso, ¿no? También lesiones apicales que ya no pueden ser solucionadas solamente con la endodoncia, ¿no? Eso tiene que ser solucionado mediante o la cirugía, en este caso la apicectomía. Aquí hay la fractura de una lima, si ustedes se dan cuenta, hay una falsa vía. Entonces tenemos las indicaciones para la cirugía periapical, ¿no? De la cual es el motivo de la clase del día de hoy. Nos hemos dado un poco de vuelta porque vamos a hablar solamente de casos clínicos a partir de este momento, ¿no? Entonces estas causas de fracaso van a conllevar a la técnica original o las variantes de la técnica original de Parche, ¿no? La incisión de Parche es una incisión en forma de media luna, pero para eso se requiere que la raíz sea larga o la lesión sea pequeña, ¿no? Porque nos permite, si la incisión está muy cerca de la encía adherida, entonces se va a producir una retracción gingival una vez que hagamos la sutura, ¿no? Acá es un premolar al cual se le ha utilizado la técnica de Parche porque ha permitido el tamaño de la raíz, ¿no? Pero a veces, como hemos visto en el video, la lesión es muy grande, la raíz es muy corta y no podemos hacer una incisión muy cerca del margen gingival porque se va a producir después una retracción gingival y queremos cuidar la encía también. Por eso que recurrimos a la incisión con uno o con dos ángulos, ¿no? La incisión trapezoidal en este caso, que tiene el nombre de incisión de Newman o tipo Newman, ¿no? En este caso tenemos que hacer una incisión muy amplia para hacer la misma cirugía que hemos visto en la apicectomía, es decir, el recorte del ápice, la limpieza del ápice, el retiro de la lesión apical, ¿no? Y una variación de la incisión, que es una pequeña curvatura, que se le denomina, se le llama la modificación en palo de hockey, que es para evitar dos cosas, ¿no? Primero, evitar que se produzca una pérdida de la papila o que se produzca una retracción del margen gingival. Esto es un caso antiguo, también esto lo hicimos en la Universidad Villarreal, está pixelada la imagen, esto se llama incisión tipo Watson, ¿no? Es una incisión trapezoidal donde la parte horizontal no va en el festoneado de los dientes, sino va siguiendo la forma de la línea mucogingival. Entonces llegamos a la apicectomía, que hemos dicho no es la finalidad, ¿no? La finalidad es el curetaje apical, pero si no hacemos la apicectomía no vamos a poder limpiar el hueso periapical, ¿no? De ahí es que tenemos que hacer esta apicectomía. Tratar de hacer el corte horizontal con alta velocidad es muy difícil, esto se hace más con ultrasonido quirúrgico y se prepara una cavidad retroapical en donde vamos a colocar nuestro material de relleno, ¿no? Las incisiones en bisel van a favorecer la microfiltración, sobre todo acá atrás, en la parte posterior, en el ángulo cabo superficial posterior, ¿no? Por eso que tenemos que tratar de hacer el corte del ápice en forma ortogonal o perpendicular, ¿no? Como existen múltiples conductos radiculares secundarios o forámenes apicales, perdón, secundarios, es necesario hacer la apicectomía y hacer la obturación retrógrada para así asegurarnos que hemos eliminado por completo la infección, ¿no? Hay múltiples artículos, no me voy a detener, utilizando el MTA, ¿no? Pero el MTA tiene un problema. El MTA no es antimicrobiano, ¿no? Es decir, induce a la formación a la calcificación de los túbulos, de los cementoblastos, pero no es un antibacteriano. Y si la causa de la apicectomía, la indicación de la apicectomía es un proceso infeccioso, entonces el MTA no va a ser suficiente, ¿no? De ahí las críticas y los condicionamientos que existen respecto a este material, al cual tienen que agregarle a veces otras sustancias, mezclarlo con otras sustancias, con cloroformo, por ejemplo, para darle ese efecto antimicrobiano. Bueno, son las incisiones, ¿no?, que utilizamos a veces. Vamos a ver algunos casos. Acá hay una lesión apical extensa, a pesar de la endodoncia no va a ser suficiente, y se tiene que recurrir, miren, la lesión es grandaza, hemos tenido que recurrir a la apicectomía, el curetaje apical, después hacerle su relleno de hueso, colocarle su membrana y después hacer el suturado. Doctor, ¿y qué pasa si no lo relleno con hueso? Lo que va a pasar es que la encía se va a invaginar en la cavidad y va a terminar rellenando la cavidad y que en lugar que haya hueso se va a rellenar solamente con tejido blanco, ¿no? Se puede producir complicaciones como esta, y hemos hablado de complicaciones, un hematoma, pero no es frecuente en la apicectomía, ¿no? Entonces, Arela, miren, hemos hecho una apicectomía, la lesión ha sido tan grande que ha llegado a comprometer la pieza dentaria a nivel periodontal, pero no necesariamente a nivel
pulpar, ¿no? Eso es parte del diagnóstico previo. Tiene que ser una prueba de vitalidad pulpar para ver si ambos dientes están necróticos, ¿no? O si ambos necesitan endodoncia o solamente uno de ellos, ¿no? De preferencia hacer la obturación endodóntica antes de la cirugía, porque se complica después hacerla después de la pisectomía, porque no hay tope. También Sarela hizo un mal posoperatorio, que no es común, pero a veces puede suceder, ¿no? Es preferible hacer el suturado con ácido, con cualquier material eh, absorbible. Una casi ha hecho la sutura con seda, pero no es lo más recomendable, ¿no? Y eso en cuanto a la pisectomía según la técnica de Parch, ¿no? La técnica de Parch no digo, no es una técnica antigua, pero no por ser antigua es mala, porque la técnica de Parch tampoco es nueva, no podemos decir que es una técnica novedosa, pero tenemos que, ahí está Curie, ¿no? La técnica de Curie ha revolucionado la cirugía apical, ¿no? Curie no solamente ha revolucionado la cirugía apical, sino podría darse algún día, ¿no? Algún día, porque cuando la persona todavía está viva, no se le da el reconocimiento adecuado. En nuestro medio, en el mundo en general, y más en países latinoamericanos, él es alemán, de origen judío, pero en el Perú la persona se tiene que morir para que la reconozcan, ¿no? En cambio, en otros países el reconocimiento a veces se pida, ¿no? Es una persona muy reconocida, es una foto antigua, ¿no? Ya él está anciano. Sin embargo, él podría decir, es el padre de las técnicas de injerto en bloque, ¿no? El día de ayer, tanto el día miércoles como el jueves ayer, hemos tenido clases libres con profesores argentinos y brasileños que nos han hablado, por ejemplo, de técnicas de regeneración ósea, los que han tenido la oportunidad de entrar al curso, ¿no? Por la semana de la odontología. El día de hoy en la noche van a hablar, va a haber el doctor Bruno Sá va a hablar sobre injertos en bloque, ¿no? Eso ya es parte de la cultura general de un odontólogo. ¿Quién fue quien describió todas esas técnicas? Curie. Curie ha revolucionado la cirugía implantar, ¿no? Él es uno de los mejores gestores ¿cómo se llama? Las técnicas de injerto en bloque. Una de ellas es la que hemos visto, ¿no? Hay varias técnicas de Curie. Una de ellas es la que hemos visto en el video, en el cual hacemos una trepanación vestibular para hacer la pisectomía, ¿no? Ese es el artículo original que lo llegué a encontrar, ¿no? En la literatura, en el año 1987. Él le llamó la técnica de la pestaña ósea, ¿no? Vamos a ver por qué le llamó Curie así, ¿no? Miren, el artículo es en blanco y negro, ¿no? Hizo una trepanación con fresa en ese entonces, ¿no? Levantó el colgajo, perdón, la ventana ósea, el hueso, como si fuera una pestaña, él le pareció una pestaña, hizo la pisectomía y luego, como se ve a la derecha, le volvió a colocar el bloque de hueso. Y lo fijó con un alambre porque en ese tiempo se hacía así, ¿no? Después apareció el tornillo, el famoso, ahí está la radiografía original del caso de Curie, ¿no? Esta técnica fue cambiando, este es un artículo del mismo Curie ya en el año 1989, ¿no? En el cual es publicado en el Journal de la American Dental Association, YADA, ¿no? En donde expone ya la misma técnica, pero más refinada, ya la hace con disco de diamante, ¿no? Vamos a ver la figura, ¿no? Hace en la resección de la tabla vestibular, le hace la pisectomía, y luego le vuelve a colocar la tapa de manera muy exacta. ¿Cómo lo hizo? Acá está, esa es la fotografía de este otro artículo de Curie. Le ha colocado un tornillo de fijación, ¿no? Y el corte es nítido porque lo ha hecho con disco de diamante. Mejoró la técnica de Curie, pero es la misma técnica de Curie. Y ahora, posteriormente, ahora ya se hace esto con ultrasonido quirúrgico, como hemos visto en el video. También la exactitud en la pisectomía, este es un avance, se hace con cirugía guiada, ¿no? La cirugía guiada no solamente para colocar implantes, también se utiliza en este caso para hacer abordaje, pero lógicamente estamos hablando de una tecnología que todavía de repente no está muy al acceso, ¿no? Los que tenemos, por ejemplo, toda la implementación para hacer cirugía guiada, para colocar implantes, hacemos así, ¿no? La planificación digital. ¿Y cómo se hace la planificación digital? Se hace con el software del Blue Sky, ¿no? Que ustedes ya han aprendido, solamente que va a servir para preparar una férula y decirle al dentista exactamente en este sitio vas a hacer la trepanación, ¿no? Esa es la gran ventaja, la gran diferencia. Y también se hace pues la cirugía con un microscopio, ¿no? Para hacer esto de una manera mucho más exacta. Vamos a aparecer del año pasado, ¿no? Coincide esta clase con la semana de Navidad. Entonces, tenemos nosotros, para recapitular lo que hemos conversado, ¿no? La pisectomía es una técnica es la pisectomía con cirugía, con reobturación retrógrada y con relleno apical de hueso. ¿Se utiliza en qué casos? Cuando
endodoncia ha fracasado y no es posible hacer un retratamiento de endodoncia, ¿no? En la literatura existe un montón de información sobre esto, los números pueden variar. Aproximadamente de cada 100 endodoncias realizadas, obturadas, hechas con buena técnica, lógicamente, generalmente fracasa el 30%, ¿no? De ese 30%, la mitad es resuelta con retratamiento de endodoncia, y la otra mitad, es decir, el 15%, termina en apicectomía. Esa es más o menos la referencia numérica. Entonces no podemos, como odontólogos, no podemos estar ajenos a esta técnica que va a permitir conservar el diente. ¿Cuáles, en qué casos está indicado, cuáles son los requisitos que debe cumplir el diente que va a ser apicectomizado, ¿no? Inventemos este verbo, ¿no? Apicectomizar. La apicectomía se realiza cuando se hace en dientes unirradiculares, que es lo que más se usa. Debe hacerse sobre un diente que debe tener un buen soporte radicular, es decir, un diente que debe tener como máximo movilidad grado 1. Si el diente uniradicular al cual se le va a hacer se piensa hacer apicectomía tiene movilidad grado 2 o grado 3, estamos perdiendo el tiempo. La movilidad grado 2 ya es sinónimo de pérdida de la tabla ósea vestibular, es un mal pronóstico para ese diente. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener como requisito número 1 una raíz larga, una raíz que después de haber sido apicectomizada conserve por lo menos, ¿no?, o el 2, o dos partes, o una parte y media de raíz y una parte de corona. Es decir, la proporción debe ser 2:1, o en el peor de los casos, 1,5 de raíz por 1 de corona. Y no debe tener movilidad grado 2. Ese es un requisito. El otro requisito es que la lesión sea pequeña, ¿no? Es decir, si la lesión es extremadamente grande y se ha extendido a lo largo de la raíz, ese diente ya no va a tener soporte radicular. Está de más hacerle una apicectomía porque el diente se va a perder. Ahí está indicada más bien la extracción del diente. Entonces tenemos indicaciones muy específicas, lesiones pequeñas o lesiones grandes que se vayan por encima del ápice, o dientes con raíces bastante largas que después de ser apicectomizadas conserven la proporción 2 de raíz, 1 de corona, o 1,5 de raíz y 1 de corona, ¿no? Esos son los requisitos para los dientes unirradiculares. Y para los dientes multirradiculares, tomarlo con precaución, porque si no tenemos la experiencia, si no tenemos el equipamiento, podemos cometer graves errores y podemos perder el diente y todo el hueso vestibular, o podríamos abajo lesionar el conducto dental inferior y su contenido. Entonces hay que hacerlo, pero sí hacerlo con mucho cuidado, siempre y cuando exista una indicación clara. También igual, en ese caso puede haber movilidad, no debe haber movilidad 2, tiene que haber movilidad 1, y la lesión tiene que ser sumamente pequeña y no comprometer más de la mitad de la raíz del diente multiradicular. Porque si hablamos de apicectomía es porque estamos cortando solamente el tercio apical. Cuando a una raíz le quitamos más del tercio apical, la técnica ya no se llama apicectomía, se llama, perdón, amputación radicular, ¿no? Entonces la amputación radicular ya es otra técnica en la que se utiliza solamente en los dientes multiradiculares. No se olviden, no, el límite para hacer una de las referencias para hacer con éxito o lograr con éxito una apicectomía no es la técnica en sí, sino es el futuro de ese diente. Es decir, si el diente se va a mantener en la boca en las mejores condiciones que permitan conservar el hueso de su alrededor, pues entonces conservaremos ese diente. Si ese diente tiene una fístula permanente, aunque sea pequeña, una fístula significa que ya no hay, se ha perdido una parte de la tabla vestibular, tomaremos una tomografía en ese caso y veremos si vale la pena realmente conservar el diente, ¿no? No es que yo quiera extraer todos los dientes, pero nuestra conducta tiene que cambiar. No queremos que ustedes egresen de la universidad pensando en que, como en mi época, decía, hay que mantener el diente a como dé lugar. El diente está que bailaba, le hacemos curetaje, fisioterapia oral, en periodoncia, qué sé yo, y los dientes los manteníamos, y cuando el paciente venía a hacerse la extracción realmente, o se caía el diente ya por sí solo, no había diente y tampoco había ningún hueso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Hacerle una reconstrucción alveolar, como hemos visto anoche y la noche anterior, en el curso, ¿no? Que también vamos a hablar nosotros de manera general, en el curso, hacerle una reconstrucción ósea, colocar injertos en bloque, relleno de hueso, membrana, cosas que ya van como tema de costos, van más allá, como técnica de conocimiento también son técnicas que tenemos que conocer ya en un posgrado. Pero ¿para qué llegar a eso cuando hemos podido hacer la extracción de ese diente de manera
oportuna, y de pronto hasta colocarle un puente tradicional, no importa, ese no es el problema. El tema es conservar el hueso remanente, el hueso alveolar remanente, es decir, conservar el hueso alveolar, ¿no? Eso es, en pocas palabras, lo importante respecto a la técnica. Y conservo el nombre de estas dos personas porque me parecen muy importantes. Uno es el padre de la pisectomía, Karpars, ¿no? 1896, y el otro es Curie, el padre de las técnicas de reconstrucción alveolar con injertos en bloque. El primer injerto en bloque que realizó Curie fue justamente en una pisectomía, y esta técnica que él llamó en el año 1987, le llamó la técnica de la pestaña ósea, ¿no? Que no tiene un nombre en particular, pero ya cuando fallezca Curie seguramente le reconocerá. Él tiene un libro muy importante en la editorial, publicó en la editorial Quintesencia, que se llama Injertos en bloque en implantología, que es en realidad el mejor libro para mí, ¿no? Con un humilde modo de ver, el mejor libro de reconstrucción alveolar e implantología, donde nos describe todas las técnicas que él ha desarrollado y que ahora sí están de moda, ¿no? Y que en un futuro con nuevos biomateriales seguramente se van a lograr mejores resultados. Y finalmente, para terminar, ¿no? Para terminar la clase, recordarles que después de limpiar cualquier cavidad, en este caso una cirugía apical, tenemos que sugerir al paciente que esa cavidad no debe ser solamente rellenada con coágulo y ser suturado al colgajo, porque eso va a traer consigo que la encía se invagine al interior de la cavidad. ¿Debido a qué? Debido a que el coágulo que está dentro de la cavidad se va a convertir en hueso en 30 días. En cambio, la encía que se va a imaginar necesita 5 días para regenerarse. Entonces, la encía, simplemente por rapidez de cicatrización, va a ingresar dentro de la cavidad y va a rellenar la cavidad con tejido fibroso. Y no va a haber relleno de hueso, ¿no? Por eso es que es importante sugerir al paciente, vuelvo a repetir, que se haga un relleno óseo de la cavidad, y como el hueso que hemos injertado también es un relleno temporal, que tiene que ser reemplazado por nuevo hueso en el término de 30, 40, 50 días, es necesario colocar encima una barrera mecánica que se llama membrana, que sirve para impermeabilizar la cavidad de la encía, del colgajo, para evitar que se rellene el hueso, perdón, que se rellene la cavidad con tejido blando, ¿no? Hemos visto en la literatura y en muchos cursos que nos muestran una lesión apical antes de una pisectomía inclusive, ¿no? Dicen, mira, acá está una lesión ósea dispensa, ¿no? Una imagen radiolúcida. Le hacen un curetaje apical, ¿no? No lo rellenan con hueso y le vuelven a tomar una radiografía. Y que resulta que el líquido que contiene el lápiz es translúcido, por lo tanto es radiolúcido, ¿no? Aparece una imagen negra. En cambio, la sangre es más densa y aparece en la radiografía una imagen mixta. Entonces, equivocadamente dicen, ah, mire, está mejorando, ya no era radiolúcido, ahora es mixta, ¿no? Pasan unos 3, 4, 5, 6 meses, toman una nueva radiografía y la lesión desaparece. Dice, éxito, miren cómo lo hemos logrado, sin hueso, sin membrana, están exagerando, ¿no? Lo han convertido en tema comercial. No, lo que ha sucedido es que la encía que se ha imaginado ha terminado con la reabsorción de toda la tabla vestibular. El paciente se queda solamente con la tabla palatina. Y como no hay tabla vestibular, no hay imagen siquiera radiográfica. Por lo tanto, la imagen radiográfica que aparece solamente de la tabla palatina, que aparece intacta. Por lo tanto, la lesión apical desapareció, pero desapareció también toda la tabla vestibular. Eso es un engaño, ¿no? La verdad, eso es un engaño. Por lo tanto, mientras no se coloque relleno de hueso y se ponga una membrana como barrera de protección debajo del colgajo, va a suceder que la encía se va a imaginar y realmente no hemos hecho nada por nuestro paciente, ¿no? Entonces, chicos, no sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes, ¿no? No se olviden, la cirugía apical es el pan de todos los días en el consultorio. Esto ha dejado de ser parte de la especialidad.